El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:08 en la mañana, gracias por la sintonía. Saludos cordiales a quienes siguen sintonizados a nuestra señal de nuestro espacio de noticias. Gracias a ese mensaje de Oscar Boscoso, me ha hecho reír esta mañana. Dice, cuando ustedes invitan a alguien que no me gusta, bajo el volumen hasta que se vaya y ya. Sí, ¿y qué les decimos? En un ejercicio de sinceridad, la verdad, sí, hay entrevistados a los que a uno le incomoda conversar, porque son posturas, además de radicales, son posturas que carecen de argumentos, y eso es difícil. Para nosotros también es difícil, ¿no? Imagínense para nosotros, sí, pero para ustedes es esto, difícil. Así mismo es esto, es parte de la profesión, pero como todo en la vida. Exactamente, es parte de la tolerancia, de vivir en democracia, de ser plurales. Pero ahora vamos a tener un diálogo con un invitado que siempre es bienvenido en esta casa, que de hecho es un amigo de los contertulios, así que y vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente y que nos han pedido abordarlo, ¿no? A profundidad. Claro, tema que ayer también lo mencionamos ya en el último tramo del diálogo con el asambleísta Héctor Muñoz. Héctor Muñoz de Suma fue uno de los 79 legisladores que votaron a favor del informe de la Comisión Legislativa de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que dio cuenta de la denuncia del Ecuador al Tratado Constitutivo de la UNASUR. ¿Qué significa eso? En términos criollos, en términos prácticos, para que se entienda, Ecuador abandona definitivamente UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que nació en el año 2008 con un esfuerzo, al menos esa era la idea, un esfuerzo integracionista, que estuvo ciertamente marcado también por el debate político ideológico. Sobre esto nosotros el día lunes expresamos el día de ayer expresamos una postura totalmente personal al respecto, porque yo sí soy de los que cree que más allá del tema ideológico se puede haber rescatado el esfuerzo integracionista desde otra concepción, pero bueno, las cosas ya están dadas. Como mira Quinto Lucas, ex vicecanciller de la República, escritor, comunicador, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo mira esta decisión? Bienvenido, Quinto, buenos días. Un saludo cordial para ustedes y un saludo cordial para los amigos y amigas que están escuchando. Bueno, en realidad es lamentable. Es lamentable porque UNASUR fue uno de los procesos, y creo que sigue siendo uno de los procesos más importantes de integración de América Latina y en particular de América del Sur. ¿Por qué es uno de los procesos más importantes? Porque surgió desde la propia América Latina con una visión plural. Sí es verdad que se proyectó sobre todo cuando estaban los gobiernos progresistas, pero no surgió a partir de los gobiernos progresistas, eso tienen que entenderlo muy bien, surgió en la época en que existían otros gobiernos, en que el presidente de Brasil era Fernando Henrique Cardoso, en que el presidente de Ecuador era Lucio Gutiérrez, y las primeras reuniones fueron las de Guayaquil y las de Cusco, después derivó en UNASUR, y todos los países de América del Sur en ese momento estuvieron de acuerdo en la creación por lo que significaba en cuanto a posicionar un bloque que después se podría fortalecer en un mundo multipolar como el que se está dando actualmente. Pero ese tema que plantea Quinto Lucas es interesante. Con Fernando Henrique Cardoso siendo presidente de Brasil, empezó a germinar la idea de este esfuerzo integracionista. Por eso lo lamentable es que los asambleístas tienen tan poco conocimiento de cómo surgió la UNASUR y de lo que realmente era la UNASUR, porque en ellos sí hay una visión ideológica, una visión de liquidar UNASUR. Pero vamos a la UNASUR de los gobiernos progresistas. La UNASUR de los gobiernos progresistas logró cosas importantísimas. Los consejos, por ejemplo, el Consejo de Defensa, que cambió lo simbólico de la mirada de la defensa desde América del Sur. Dejó aquella doctrina de seguridad nacional vinculada a Estados Unidos y empezó a generar una doctrina propia de defensa sudamericana. A través de la Escuela de las Américas, por ejemplo, ¿no? La doctrina de seguridad nacional venida de Estados Unidos, claro, que era lo que tenían y era lo que apoyaban todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Que es donde se educó Pinochet. Sin embargo, con UNASUR se creó otro Consejo de Defensa con una mirada distinta desde América del Sur, o sea, una mirada simbólica de lo que debería ser la defensa distinta, y se estaba trabajando en ese sentido. Pero además, como el tiempo es corto, estaban los consejos
de salud, los consejos de educación, los consejos de infraestructura. Una región como América del Sur que le falta infraestructura y que de alguna forma empezaba a consolidarse con los consejos de infraestructura, el Consejo de Infraestructura de UNASUR. Eso en ese sentido, pero en el sentido político, UNASUR primero actuó en intentos de golpes de Estado, parando los golpes de Estado, pero después actuó en generar condiciones de diálogos entre países que tenían visiones distintas y que estaban enfrentados, como Venezuela de Chávez y Colombia de Uribe. Y ahí está lo claro de lo que era UNASUR. A pesar de que la mayoría de los gobiernos eran progresistas, no todos apoyaron así abiertamente a Chávez. Lo que se generó fue un diálogo y nadie, digamos, utilizando una palabra, ninguneó a Uribe. Más bien lo que se buscó era una posibilidad de diálogo. Y por eso, tanto Uribe como Piñera, como muchos gobiernos de derecha de esa época apoyaban UNASUR. Y Piñera con su congreso, porque yo fue uno de los que viajé por los distintos congresos buscando la ratificación de congresos. Buscando el apoyo. Buscando el apoyo de la ratificación de los congresos. Claro. Piñera apoyó UNASUR y su congreso, el congreso, no solo con los votos de la derecha. Con los votos no solo con los votos de la izquierda, digamos, de la concertación. No solo los votos de la concertación. Sino con los votos de la derecha apoyaron la creación de UNASUR. Y ahora dice que lo quieren denunciar. Lo mismo ha ocurrido aquí, porque asambleístas de Alianza País que se suponía apoyaban UNASUR, ahora se ve que no apoyan UNASUR. O sea, ¿a qué estamos jugando? No, lo del bloque de Alianza País, Quinto, ya raya en muchísimos temas en el absurdo, ¿no? Porque es gente que llegó apoyando un proyecto y aquí me parece que hay algo de fondo también, porque quien hace el pedido de que la Asamblea apruebe este informe sugiriendo la salida de Ecuador de UNASUR es el presidente Moreno. Y el presidente Moreno gana las elecciones de 2017 con un proyecto político que entre uno de sus aristas importantes estaba el de promover la integración regional. Entonces están incumpliendo su programa de gobierno. Entonces hay una incoherencia total, pero da para pensar que hay algo atrás, que se están vendiendo prácticamente al mejor postor. El mejor postor en este momento es Estados Unidos, porque realmente da para pensar eso. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Pero además, cuando hablan de ideologización y club de amigos es lo que pasa con Prosur, que es un invento de un club de amigos que excluye países, porque, a ver, en un proceso integracionista, por más que los gobiernos sean progresistas, de derecha o de lo que sea, no se puede excluir otros países porque piensan distinto. Prosur, que es ese invento de Piñera que había apoyado a UNASUR, es una creación para atacar a Venezuela, pero Uruguay no va a estar porque dice que hay exclusiones, Venezuela es excluida, Bolivia no va a estar y finalmente, bueno, Argentina tampoco va a estar. Entonces, eso es un club de amigos para atacar un país. Eso no ocurría en UNASUR. Había sí gobiernos de progresistas, de izquierda, como se le quiera llamar, pero había gobiernos de derecha que todos trabajaban en conjunto con problemas, con a veces errores en el manejo de las cosas. Pero digo, en el camino no terminó siendo, digamos, el componente ideológico no terminó siendo decisivo para llegar a este punto de la liquidación, de liquidar la UNASUR. El componente ideológico de los gobiernos de derecha, porque los gobiernos de derecha que surgieron después podrían haber utilizado UNASUR y proyectado UNASUR desde su visión. Y los de los socialismos del siglo XXI, por ejemplo, Chávez primero, Maduro después. Ya voy a eso. Los gobiernos de derecha podrían haber utilizado UNASUR y proyectado UNASUR, pero ¿por qué querían liquidar UNASUR? Justamente por ese elemento simbólico que digo de una integración distinta. Si la Iglesia Católica destruyó los templos indígenas y arriba les puso unas iglesias lúgubres porque había que liquidar la simbología indígena y la memoria indígena, lo que tienen estos gobiernos es la liquidación de un proceso simbólico de integración distinto como el de UNASUR y quieren ponerle arriba un Prosur, un Grupo de Río o una Alianza del Pacífico. ¿Y esa liquidación, Quinto, nace por iniciativa de estos gobiernos regionales de derecha o hay un promotor externo, exógeno, por fuera de esos gobiernos que les está diciendo este es el camino? Sin duda hay un gobierno de afuera de América del Sur, que es el gobierno de Estados Unidos, que es el que promueve esta destrucción de UNASUR, que la venía promoviendo antes, pero
que estos gobiernos obviamente están de acuerdo, estos gobiernos de derecha. Y los gobiernos de derecha, me llama la atención los que además primero apoyaron UNASUR, como el de Piñera. Los que no apoyaron UNASUR y ahora están en contra, bueno, es su posición. Pero peor todavía es la del gobierno ecuatoriano, que tiene un vicepresidente como Moreno, que estuvo 6 años apoyando UNASUR después de embajador en Ginebra, pagado por el Estado ecuatoriano, apoyando UNASUR, y ahora de repente se da cuenta que UNASUR era un proceso ideológico, o era demasiado, con demasiada incapacidad para ver lo que era la realidad de América del Sur, o realmente estamos viviendo un momento en que algo está pasando. En cuanto a los gobiernos progresistas, los gobiernos progresistas, como decía yo, con todos los errores que tuvieron, fortalecieron UNASUR también con los gobiernos de derecha, porque sabían muy bien que un proceso, todos lo sabíamos, que un proceso integracionista no puede excluir países. Porque mañana, hoy es un gobierno de derecha, pero mañana puede ser un gobierno de izquierda, mañana puede ser otro gobierno. Claro, en la política latinoamericana, a lo largo del tiempo hay la teoría del péndulo, ¿no? Claro, se va cambiando. Y eso, si alguien tenía muy clara la visión estratégica que era Hugo Chávez, él trataba con todos los gobiernos porque sabía que para consolidar un proceso integrador en América Latina tienes que tener en cuenta a todos. Si no, es un club de amigos como Prosur, como el Grupo de Lima, que eso sí es un club de amigos ideológico. En UNASUR nunca hubo eso. Si hubiese habido eso en el conflicto entre Venezuela y Colombia, como digo, entre Chávez y Uribe, todos hubiesen apoyado a Chávez. Y eso no ocurrió, porque además la reunión de diálogo se dio aquí en Ecuador, y yo era uno de los que presidía toda la reunión, porque estaban todos los cancilleres, y no se le apoyó a nadie. Lo que se buscó fue que se acercaran los gobiernos y se acercaran posiciones. Oiga, Quinto, pero a ver, también hagamos este ejercicio, porque resulta que luego de que Ernesto Samper Pizano finalizó su periodo como secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, resulta que los gobiernos no se pusieron de acuerdo ni siquiera para designar un secretario general de UNASUR. O sea, la cosa estaba ya es que el camino estaba muerta, trazado, sí. pues había que empezar a generar conflictos desde adentro, ver que la cosa no funciona, entonces una institución que no funciona hay que disolver. Hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Uno, esto de que los gobiernos de derecha y el gobierno de Estados Unidos pusieron el pie en el acelerador para tratar de liquidar UNASUR, sobre todo después que falleció Hugo Chávez. Pero también hubo errores en el momento en que esos gobiernos progresistas eran mayoría y tenían la correlación a su fuerza, la correlación de fuerzas a su favor, podrían haber cambiado el reglamento. El reglamento de UNASUR era un reglamento muy primario, en el que el secretario general no tenía el poder que debería haber tenido, pero además la Secretaría General en sí debería haber cambiado sus funciones. Por ejemplo, se debería haber generado una posibilidad de que los países tuvieran embajadores ante la Secretaría General, como ocurre con otros organismos internacionales. Eso no se generó, y fortalecer la institucionalidad de UNASUR como un todo y de UNASUR Secretaría General, porque además la mayoría de las reuniones de los consejos, la mayoría de las reuniones de los presidentes se daban en el local o en el país que era presidencia pro tempore, no en la Secretaría General. Y hay una pregunta adicional, Quinto, porque mucho se ha conversado sobre eso, digamos, es uno de los argumentos que puede resultar bastante superficial, fatuo, vano, ¿no? El tema del edificio. O sea, si había y se construyó una sede costosísima, porque eso también creo que les incomodaba, ¿no? Y que lo asumió el Ecuador y no sé qué. 40 y pico millones, ¿no? Exacto. ¿Por qué no se sesionaba en Quito? Si Quito iba a ser la capital de UNASUR. Lo que pasa es que ahí está el error de haber pensado solo en el edificio y no haber pensado en el cambio del reglamento y en el cambio estructural. En UNASUR, quienes manejaban UNASUR era el Consejo de Delegados, que eran funcionarios de las cancillerías de tercera o de cuarta, que eran los que sesionaban generalmente o casi habitualmente, pero en las presidencias pro tempore. Pero el reglamento decía así, el reglamento decía que los consejos funcionaban en la presidencia pro tempore, que las reuniones de presidente eran la presidencia pro tempore. Entonces el error fue que junto con el edificio además había que cambiar el reglamento. Eso yo lo propuse varias veces y bueno, al final, en determinado momento, antes de renunciar, cuando renuncié en el 2012, había la posibilidad, y ya se venía una reunión en Colombia
para cambiar el reglamento y estaban todos los votos, inclusive de los gobiernos de derecha que ahora dicen que UNASUR no ha servido para nada. ¿Y qué pasó? Y finalmente no sé qué ocurrió, porque yo ya había renunciado. Fue ya como en agosto, septiembre de 2012, yo renuncié en abril de 2012, obviamente por la firma del TLC con la Unión Europea. Pero eso sí fue un error, no haber cambiado el reglamento, no haber cambiado la estructura y solo haber pensado en el edificio. Ahora, vamos a lo del edificio. Por favor, porque ayer hubo un pronunciamiento de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hablando sobre las cláusulas que existe en el caso de la finalización del comodato, de la donación del terreno. De la donación. Y eso, porque además yo estaba en ese momento, cuando se hizo la donación, es un derecho del Consejo Provincial y del Gobierno Provincial de Pichincha, un derecho y un deber. Un derecho porque hay una cláusula establecida que ocurre en todos los organismos internacionales. Que se revierta a su favor. Que se revierta, o sea, en general, no solo que se revierta a su favor, sino de que se está donando y que ese lugar va a ser utilizado para esa sede. Pero antes hubo una declaración del presidente Moreno, me parece que con absoluto desconocimiento de estos temas legales, de que se iba a donar el edificio para una universidad indígena. Claro, el presidente Moreno tiene desconocimiento de todo, creo, porque desconocía las cosas que pasaban en un gobierno después de estar 6 meses de vicepresidente y 4 de embajador en Ginebra. Entonces quiere decir que es un desconocedor, ve la palabra que utiliza, un desconocedor de lo que ocurre en el país y en el gobierno y en su propio gobierno. Pero la realidad es que en todos las sedes de organismos internacionales se ponen cláusulas que se debe utilizar solo para ese fin, porque si no los otros gobiernos, sabiendo además las inestabilidades en los distintos países, lo utilizan para otra cosa. Podría pasar que cambia de gobierno y dice, no, yo me voy de UNASUR y voy a hacer una universidad indígena. Y en este caso, ¿qué va a pasar entonces con el edificio? En este caso, como decía, el gobierno provincial tiene un derecho al reclamar, porque hay una cláusula establecida claramente que si esos terrenos no son utilizados para UNASUR y la sede no es utilizada para UNASUR, tiene que revertirse al Consejo Provincial, pero además hay un deber porque si no pide la reversión, mañana la propia Contraloría podría decir que hay dolo porque se donó unos terrenos para utilizar para un determinado fin y son siendo utilizados para otro. Ahora, el problema es que... Pero son no solo, perdón, Alessi, no solo el gobierno provincial, la Cancillería estaría incurriendo en una infracción si utiliza ese edificio para otra cosa que no sea para la sede de UNASUR. Ahora, me parece que estamos metiéndonos en un menudo lío también legal a propósito de la propiedad o el dominio del predio. Diario El Telégrafo publica una nota, Quinto, con fecha de hoy. UNASUR tiene 2 cláusulas de donación. Una vez que la Asamblea aprobó la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas, está pendiente la devolución de los predios y del edificio que ocupe el organismo regional. El proceso de reversión no es sencillo, puesto que la sede del organismo, ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito, está sujeta a 2 cláusulas de donación. La primera, que fue firmada por el ex prefecto Gustavo Baroja y el ex canciller Ricardo Patiño en 2010. La escritura dice que en caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería no destine el inmueble que reciben donación en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del Centro Cultural de la Secretaría de la UNASUR, se revertirá su dominio al Consejo Provincial, que es lo que usted manifiesta, mientras que la segunda cláusula, escrita y firmada por el ex ministro de Relaciones Exteriores Guillaume Long y el ex secretario de UNASUR Ernesto Samper en 2016, dice que si los países miembros deciden cambiar la sede a otro país, terminará el tratado constitutivo y se revertirá el inmueble al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es que esa cláusula y esa no tiene ningún sentido legal, porque el único acuerdo legal es el dueño de los terrenos. Con la prefectura de Pichincha. Que es el de Gustavo dueño de Baroja. los terrenos es la prefectura. Con el que va a usufructuar y va a ser el intermediario del usufructo, que es la Cancillería ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano. La única cláusula válida es entre el que vende. Si tú tienes una casa y se la vas a donar a alguien, lo que vale la escritura es lo que tú haces con el que va a ser el que le vas a donar la casa, no lo que se haga después. Entonces,
Eso es un cuento. Bueno, el diario El Telégrafo hace muchos cuentos y además dirigido por alguien que está vinculado con las mineras y que su hijo está vinculado a las mineras y que la Corte Constitucional no les acepta en un plebiscito cuando hablan de democracia. Bueno, podría decir tantas cosas porque esa es la barbaridad que está pasando en este país, en este caos institucional que estamos viviendo. Entonces, el diario El Telégrafo es un cuentero de muisne, pero de mala calidad, porque el cuentero de muisne tenía buenos cuentos. En todo caso, la única cláusula que vale es la de 2010. el dueño de los terrenos, que es la prefectura, y el intermediario del usufructo, que es la Cancillería. En este caso, Quinto, con lo que ocurrió en Ecuador, más las salidas de otros países del organismo regional, ¿es ya, digamos, inviable una reconfiguración de la UNASUR? ¿Es un camino sin retorno la UNASUR va camino a la extinción? Porque además depende mucho de las dinámicas y la lógica política de cada uno de los estados y de lo que está ocurriendo geopolíticamente en Sudamérica. Pero ¿es ya el camino sin retorno el de la extinción? Nada es inviable porque hay gobiernos y países que se mantienen en UNASUR y se van a mantener en UNASUR, y hay gobiernos nuevos que están surgiendo, como el gobierno de la Argentina, que puede fortalecer por lo menos el repotenciar UNASUR. O sea, si es que no gana Macri. Claro, Macri no va a ganar. Si, Macri capaz que se puede hasta retirar antes de las elecciones porque es imposible que gane. Pero en todo caso, hay gobiernos que siguen manteniendo la necesidad de una proyección de UNASUR. ¿Pero cuáles son esos gobiernos? Bolivia con Evo Morales, posiblemente Argentina. Uruguay, Uruguay. Argentina, Bolivia, Venezuela, que sigue siendo ahí tenemos 4. parte. Y veamos qué pasa con los otros gobiernos que todavía no salieron de UNASUR cuando se dé una repotenciación. Pero con el tema de Venezuela yo se ve una complicación porque hay gobiernos de la propia UNASUR que no reconocen a Maduro sino a Guaidó. Uno de esos es el Ecuador. Los rastrojos también le reconocen. Pero a la hora del té, cuando tienen que hacer un trámite, tienen que van a hablar con Maduro. Pues. O sea, son hasta ridículos en eso. O sea, el gobierno ecuatoriano es tan ridículo, pues ya es la ridiculez total que se ríen a nivel internacional. Pero bueno, más allá de eso, sí puede haber una repotenciación. Pero además, los gobiernos que son actuales gobiernos de UNASUR pueden también pedir cuentas sobre lo que va a pasar con ese edificio, porque ahí hay una cláusula que hay que cumplir, que es la reversión a la prefectura. Y aquí también va a haber un menudo problema, o digamos, o proyección, no es problema para la prefectura, que tiene que ver, en caso de que se terminen todas las cosas como deben terminarse, qué proyección le da a ese edificio, que tiene que tener una proyección integracionista. Veamos qué pasa. Vamos a procurar invitarla a Paola Pavón, ya nuestra coordinadora muy diligente ha tomado nota de este pedido para que la prefecta de Pichincha pueda acompañarnos en estos días. Y al canciller Valencia también, ¿no? Y al canciller Valencia hay que invitarlo, ¿no? Claro. Él sí suele venir cuando lo invitamos. Valencia, sí suele venir cuando lo invitamos. Valencia, si pide y se queda con UNASUR, mañana cualquier contraloría, porque las contralorías cambian, los personajes cambian, va a ser glosado por utilizar un edificio en otra cosa para la cual no fue estipulado en el convenio. Ahí está para el debate público. Frontal y directo, Quinto Lucas, muy aquí amable, con nosotros. Quinto. Gracias por el Gracias a ustedes. El ex vicecanciller de la República, Quinto Lucas, con una mirada crítica a la decisión del Ecuador de abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, denuncia el tratado constitutivo que fue avalada con 79 votos a favor por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión del pasado martes. 7:31.